Europa guztitik datozen dantzari gazteei profesionalizaziorako bidean zubiak eraikitzea da dantzaz konpainiaren egitekoa beste batzuen artean. Izen eta karrera handiko koreografoen eskutik gazteek dantzari profesional gisa beharrezko dituzten baliabideak eta salto horretan lagunduko dizkien gaitasunak eskuratuko dituzte. Beti ere, 22 urtera artekoa da dantzaz konpainian egon ahal izateko adin muga. La idea es de dar una plataforma a los jóvenes bailarines. Ellos trabajan con nosotros 1 o 2 años y se forman, es decir, van adquiriendo experiencia escénica. Ese es sobre todo el punto central. Y es gracias a eso que podemos hacer espectáculos. Hay mucha difusión aquí en el País Vasco y también al extranjero. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto. Surge justamente trabajando con el ballet de Biarritz, entonces se decide hacer un centro donde se pueda tocar la sensibilización. Y entonces comenzamos con talleres simples para niños en las icastolas y luego hemos trabajado para adultos y luego surgió la idea de ver el nivel que había realmente aquí a nivel de danza en los años, las edades entre 18 y 20 años, que son los futuros bailarines. Y entonces surgió la idea de desarrollar eso en diferentes etapas y la primera vez trabajamos 3 semanas y montamos un pequeño espectáculo. En la semana grande lo pudimos presentar en el escenario, en Donosti, y luego de ahí surgió la idea de realmente hacer una joven compañía. Entonces nació esta joven compañía y esta joven compañía desde ya en el 2008 es Danzas, que realmente tomó toda la organización en manos y ya no estuvimos más para tener con Ballet Biarritz y Danza solo continúa este proyecto, por eso ahora nos llamamos Danzas Compañía. El bailarín se forma de a poquito, es así, no es un profesor que te forma, sino vamos añadiendo capas de información y entonces todo se va construyendo mejor. Por eso la idea también es invitar a profesores invitados y traer a coreógrafos europeos o incluso de otros lados para abrir justamente y que los bailarines se vayan formando cada vez más. Hemos contado con gente de renombre internacional muy importante. Itzik Galili es un coreógrafo que trabaja en Holanda, tiene una gran compañía en Ámsterdam. Hemos trabajado con Hilde Koch, que ha sido asistenta de Nacho Duato y de William Forsythe. Hemos trabajado con Eric Gauthier, que es otra persona que tiene una compañía en Stuttgart. Hemos trabajado con Thomas Noon, que es un inglés que trabaja en Barcelona. Ahora hemos invitado a Yone San Martín, que también es bailarina de Forsythe. Son gente realmente con mucho talento y que han tenido una bella experiencia y quieren ahora aportar esa experiencia a estos jóvenes bailarines. Más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante. Urtero, konpainiako kide berriek ekainean ikuskizun bat aurkezten dute eta hori beste ikuskizun batzuekin tartekatu. Guk ekainean Victoria Eugenian aurkeztuko duten gorpuzti ikuskizuna prestatzeko entxeguetan ikusi ditugu. Orain direla 17 urte Frankfurten bizi naiz eta han lan egiten duen koreografoekin egiten dut lan William Forsythe Frankfurten. Eta gero Phil eta Adrianak dantzasko zuzendariak deitu zidaten, ia dantzasekin lana egin nahi nuen edo ez. Baietz esan nien, azkenian denbora eta dena ondo atera zan, zendik espektakulorik ez dauzkat orain momentuz, eta hemen Donostian izango naiz beraiekin hile oso bat egingo dut beraiekin lan. Lehenengo 2 aste, gero Frankfurteran joa berriro, espektakulo batzuk egitea, eta gero nuntz nator berriro, eta azkenian ekainaren 5ean, Victoria Eugenian egingo dugu aurkezpena. Lan honi gorputitz eman diot izen, eskutitz bat bezala, eta ideia hori da gorputzarekin hitz egitea.
gorputzarekin idaztea. Gorputza, soinua eta musika, hiru elementu hauekin kombinatutak ia nola ze harreman daukaten beraien artean eta ze ateratzen dan. Batzuetan gorputza bakarrik mugitzen ari denean, musikarik gabe edo musika ipintzen dugunean edo soinu bat egiten dugunean oso ezberdina izaten da gertatzen denean. Eta horrekin sortzen nahi geha pixka bat. Denak dantzari guztiak oso ezberdinak dira, orain dela 3 egun ezagutu ditut eta oso trebeak dira guztiak, oso ondo. Funcionamos realmente como una compañía profesional, lo intentamos al máximo, es decir que ya dejamos la escuela, no es que hay clases todo lo largo del día, está la clase de entrenamiento en la mañana, donde la da un profesor invitado o a veces la doy yo, y luego se trabaja realmente el repertorio y es ese repertorio que vamos a luego a hacer espectáculos con ellos. La vida del bailarín es muy corta porque es como los deportistas de alto nivel. Empiezas muy joven, empiezas 18 años, pero luego 35, 40 ya es un límite. Luego hay excepciones, evidentemente, y luego también depende del estilo que quieras bailar y todo, ¿no? Pero a grosso modo, digamos que es una carrera intensa de 20 años. Tienen que adaptar muy rápidamente, se tienen que adaptar al país en donde van a bailar, a la compañía donde van a estar, a los estilos diferentes, aprender a trabajar en equipo, ¿sí? A mantener su personalidad dentro de ese equipo y de ir muy seguros de lo que están haciendo.